American Community Media, la rueda de prensa de Zoom. Soy Pilar Marrero, editora asociada en ACAM y también su moderadora. Finalmente habíamos planificado esta rueda de prensa para examinar la escalación de la presencia militar y las amenazas hacia Venezuela, incluyendo las operaciones marítimas y la presión. Pero como ustedes saben, han pasado cosas dramáticas, siguiendo acción directa venezolana, los estadounidenses y la removisión de el líder venezolano, Nicolás Maduro, en Venezuela ha entrado a una incertidumbre, esta crisis política dolorosa que ahora ha cambiado a una transición abierta en los cuales no se sabe qué va a suceder. Es un honor para nosotros estar aquí con tres expertos que nos va a ayudar a desenglosar los temas de sus perspectivas. Invitamos a los reporteros que hagan sus preguntas en el chat. Vamos a tener las preguntas después de cada ponente. Por favor, ponentes hablen lento para nuestros traductores en coreano, mandarín y en español. Nuestros panelistas de hoy tenemos a Mariano de Alba, abogado venezolano, experto en geopolítica, leyes internacionales y diplomacia. Tenemos a Alejandro Velasco, profesor en la Escuela Galatín, el Departamento de Historia en la Universidad de Nueva York y director ejecutivo en NACLA Report of the Americas. También tenemos a Roxana Vigil, es una fellow de Asuntos Internacionales en el Consejo de Relaciones Externas. Como he dicho antes, por favor escuchen a los ponentes antes de hacer las preguntas en el chat. De esa manera, no vamos a tener un chat con muchas preguntas que tal vez sean contestadas por los ponentes. Empecemos con Alejandro Velasco, historiador en la Universidad de Nueva York, en la Escuela Galatín y del Departamento de Historia y director ejecutivo de National Report on the Americas. Entonces, Alejandro, quiero empezar contigo. Entendiendo lo que sabemos que está sucediendo en Venezuela. Voy a hacerte dos preguntas si puedes hablar acerca del tema, por favor. Una pregunta. Después de años de una crisis política y erosión institucional. ¿Cómo están interpretando los venezolanos este momento después de la removisión del líder tras acción militar, creyendo que el régimen estará en cargo? Y lo segundo, dado la profundidad del colapso económico y el daño institucional en Venezuela, ¿qué se necesita para una recuperación creíble, democrática? ¿Qué condiciones tienen que existir y qué tan lejos estamos de eso Okay, let me ahora? see what I Bueno, can do here. There's Alejandro, two por favor, very long tenés questions. 10 As you minutos. said, Bueno, déjame ver cómo a puedo background, responder there's an esas entire cosas. wonderful new Bueno, team that's también here now. So, con first of all, respecto thank a you so much NACLA, for ha ido todo having un me equipo and totalmente and for this nuevo opportunity en lo que es speak to this NACLA. particular Bueno, audience. Something all muchísimas gracias por before permitirme la oportunidad your de hablar interest in con este Venezuela and público for en covering this particular, really important todos story. que están I'm interesados en Venezuela, I'm a cubriendo esta historia Venezuelan. tan My friends in importante. Venezuela. Yo It's soy unprecedented. venezolano, mis amigos en My career has been Venezuela kind of es in these two básicamente tracks of trying mi to analyze carrera. it Ha estado en dos in temas as objective distintos, a way as, intentando as possible, given analizarlo de what una I've been manera told as a objetiva lo más historian, posible, but then dado also, of mis course, herramientas having a analíticas very como personal historiador. stake in what happens. También, And so, given obviamente, that, tener to your first algo question, que ver con lo que people está who I've talked with on the sucediendo. ground, I'd Bueno, say con that los there's gente que ha three major trabajado kind en of los territorios, both en el emotions as well as territorio, just diría que thinking about hay what's going on right básicamente now. The tres first one is emociones just pensando acerca de lo que anxiety, está precisely as sucediendo you ahora suggested, mismo. about Primero, a future la that, ansiedad, even though, of precisamente como lo course, estás as you well sugiriendo, have noted, acerca the del crises futuro. that A have pesar de que, plagued Venezuela obviamente, not como has only over the last mencionado, few la years, but really crisis en la going cual se back encuentra decades, Venezuela no in various solo tiene ways, que ver con have unos now años entered an entirely atrás. new Estamos phase. hablando de hace The unas idea décadas de distintas that maneras. the United Ahora estamos States entrando en has otra etapa actually totalmente taken distinta. La direct idea que los military Estados Unidos intervention into está the country and now interviniendo possibly this sort of directamente a lo que es el intervention país. through extortion Y or through pressure, whatever you posiblemente call it, estamos hablando de that una very intervención por dramatically medio de la shifts the extorsión, por landscape of medio de la political presión o opportunities, como lo quieras risks, llamar. and Estamos hablando acerca constraints de of un the various cambio actors and, of course, of the dramático en el daily lives panorama of con respecto a Venezuelans las themselves. So oportunidades políticas, anxiety, los I think, is a riesgos y las pretty blunt, limitaciones de distintos pervasive actores y lo que es la feeling. fuerza The de other one is nuestro confusion, día a right? día As de los dramatic venezolanos. as the La events on ansiedad Saturday creo were, que es un um, sentimiento pervasivo, bastante as you incidente. noted,
Y lo otro es la Functionally, confusión, nothing really has ¿verdad? changed in Los terms of the eventos players que fueron who muy are caught with a dramáticos forced del invasion sábado, had como lo significant estamos exception being mencionando, Maduro, de una manera right? And so funcional, there's a sense of, nada ha cambiado con respecto a los jugadores que están as en both poder. painful and Básicamente, frightening con excepción and de Maduro, ¿verdad? and jarring and Entonces, hay un shocking, whatever term you want to sentimiento use, as de Saturday was. dolor, de What actually miedo, has changed shock, since, de right? And shock, so que nos llama that's mucho la another atención, como significant quieras sense of llamarlo, lo que sort of sucedió el pervasive sábado, confusion ¿verdad? ¿Qué ha that I've heard cambiado, from friends verdad? Ese and es family. otro sentimiento. But the other Hay one, and this básicamente is un sentimiento de manifesting confusión. Lo somewhat otro es que as the esto está dust both Leo and Meshuggah manifestándose has settled over the past como 2 days. cuando I estamos, should say, cuando estamos and diciendo que se está todo I'm eager to calmando, hear what my literalmente y fellow speakers say figurativamente. about this. There's also this strange sense of Básicamente, expectativa, y which would be también more like tenemos un obviously sentido not de hope, but a sense of like, whoa, expectativa, no un sentido the de game's esperanza, no, stuck. Está estrancado el juego. está estrancado lo que está, When things seem to be happening, opportunities seem to be opened up. Like, for instance, just yesterday, significant release of political prisoners happened. con respecto a estos Which is prisioneros políticos. Alejandro, do you know why? There's like the problem, audio issues on whose side? On his side? Hay problema. Can you hear me? ¿Me escuchan? Okay, yeah, we can hear. There was No se escuchaba maybe bien en un you have to momento. turn off Ahora the camera. Yes. Okay. tienes que apagar tu cámara. Okay. Si puedes Yeah, repetir please eso, por Can you repeat. favor. tell me where we stopped hearing? ¿Me puedes decir en All right, dónde? say that one more Your again. third point, as the dust has settled, there's this Oh, strange yes. sense Okay. El So, último and first punto con kind of, respecto a las cosas que Sammy, se calmen. stop. Okay. so the third kind of overwhelming, not overwhelming, but very Bueno, la incipient sense tercera that I'm getting from, again, folks on the ground is, cosa que estamos señor escuchando de las expectativa, which personas is, certainly con doesn't respecto a la translate to hope, but a expectativa sense that a no se game, a traduce political a la game, esperanza, by game here, I mean, pero not in terms un of juego play, but rather in terms of like político, game theory, has been o sea, unstuck. Está estrancado after, so estar long seeing, estancado no después movement, de and the only movement being towards greater pressure. And we've seen movimiento, things haciéndose más happening that I think presión. Estamos seem viendo que hay cosas que están completely sucediendo, que implausible están within days and certainly months ago, like the que release son of political completamente imposibles. prisoners, which we Inclusive began to see in the hace U.S. Net. días o hace meses Very atrás estamos hablando conciliatory acerca de la messaging coming liberación de out of prisioneros the new authorities políticos, in lo Venezuela cual about estamos viendo que hay un mensaje working muy with de the Trump conciliación administration, con la nueva even the Trump autoridad Trump venezolana, himself trabajando saying that con la perhaps there might be a administración meeting de or perhaps Trump. I might even go to Inclusive Venezuela. Trump And so, está these diciendo are que tal things vez that were él va a ir a unthinkable una reunión en just Venezuela. a Son few, cosas que weeks jamás nos and hubiéramos months ago. And so imaginado that has hace un added par to, de that sense of semanas y meses. anxiety, Eso ha confusion, agregado and un now, sentimiento de ansiedad, possibility, I suppose, de in confusión, Venezuelans, which speaks, I think, to y your second también, question, which tiene is que ver how entre los has venezolanos, ¿no? Eso tiene que ver con tu in what segunda ways pregunta. has the ¿De institutional qué landscape in maneras Venezuela both ha contributed el to and panorama institucional en also Venezuela shaped contribuido the sense of y possibilities and también opportunities ha for, for dado forma al instance, sentido a de democratic transition in eh, Venezuela? And on that point, I oportunidades think y posibilidades? Por that ejemplo, remains con to me respecto a la at least transición the democrática en primary Venezuela. question. It seems, at least Entonces, from what we've basándonos en heard eso, on the part of the U.S. con administration, lo que that hemos for visto de la them, democracy administración de is los not a Estados secondary, Unidos, not a para tertiary, who knows ellos how far down la the list, democracia no se a sabe concern or an hasta qué aim or an punto, aspiration for this particular una moment in preocupación, una Venezuela. The center aspiración, ese really does momento seem to be, at particular. least on the surface, El sentimiento parece oil, ser en but la more broadly, superficie, there's que this es larger geopolitical dimension to this, which petróleo, pero hay is otra dimensión not just geopolítica hegemony, but acerca de really esto, domination of the region pero vis-a-vis estamos its hablando acerca de la resources. We see this in terms of, say, dominación de continuing los threats on Greenland recursos. and, Esto tiene que ver también con el mounting contexto y conversations lo que with está the folks in Ecuador sucediendo about, con las amenazas other en resources in Groenlandia the y continent actually, también la have the conversación con tradition personas this como, por past ejemplo, specifically to the acerca United States, right? And con, so, con we're Stephen seeing Miller. not just Venezuela and what's happening in Venezuela, but really Venezuela as a Estamos kind of viendo no solo lo que está as an pasando en instrumental place in which Venezuela, seems
pero es una parte instrumental con básicamente lo que parece ser un movimiento geopolítico de parte de los Estados Unidos. Entonces, por lo menos con respecto a los Estados Unidos, el prospecto de la transición democrática no parece ser parte de la agenda. Entonces, ¿qué significa todo esto con respecto a Venezuela? Vos has dicho, Pilar, creo que hiciste la palabra erosión institucional. Y yo diría que tenemos que estar alertas a este matiz. De algunas maneras, lo que hemos visto en estos últimos días es evidencia de eso. El tipo de paradoja que pensamos cuando hablamos acerca de Venezuela. Por un lado, obviamente tenemos la crisis, la tensión económica, política, que le da un sentido de caos. Y por otro lado, el régimen por sí mismo es cohesivo. Obviamente, en donde Maduro obviamente ha terminado, muestra otros resultados. Pero con respecto a lo que ha sucedido, ¿verdad? Con respecto a las instituciones y el control del Estado, eso no se ha erosionado de maneras que las instituciones están siendo representados, la manera en que están distribuyendo los recursos del Estado, de maneras que no son partidistas. But in terms of the solidity of the state, right, that is in fact the Y primary respecto a la, leverage that the new de government in hecho, Venezuela has vis-a-vis the United el States to nuevo say, we gobierno have que tiene built on a Venezuela, complete mano a resolution mano con with los Estados primarily Unidos, an sí expatriate hay una opposition led apuesta by entre Maria un Corina cambio de Machado régimen completo y and her proxy, básicamente la Edmundo oposición González, expatriada, liderada por to María come Corina in and to Machado undo y el the mundo like González, que Iraq entren war, like y the deshagan, entire como apparatus por of the ejemplo state, en what you would Irak, have is de una actual manera chaos in the con streets. guerra, You would have no mm, police eh, forces. You would have, básicamente todo lo que es el aparato del paramilitary Estado, colectivos roaming the y streets. You would haría have un boots caos on the actual en ground las who would be calles, easy ¿no? targets, No habría fuerza for insurgents policíaca. or others in Venezuela. Estaríamos hablando acerca de Instead, what colectivas we would have here paramilitares en las precisely is calles, a state, right? tendríamos armas en los Now these territorios, various serían players in blancos Venezuela, fáciles. Entonces, Delcy con respecto a Rodriguez, los Jorge Rodríguez, su insurgentes brother, en Biosar Venezuela, en Cabello, vez de who's eso, Catherine Daisy Superior, Rodríguez, Jorge Rodríguez, su López hermano, Medina, the Biosar defense Carello, el minister, Ministerio and because del they have their own Interior, el state ministro del that remains Interior, in Vladimir power, López Barino, el use and ministro de deploy to Defensa, provide porque tienen stability in su this transition moment, which, and this is propio the last point I'll poder make, I permaneciente think que van a to your utilizar point, your para proveer question about the estabilidad en un prospects momento de for a democratic transición. transition, Y el punto que voy a create hacer con respecto both a la obviously a massive transición risk democrática, for obviamente people like Delcy crea un Rodriguez in riesgo particular, masivo but para las personas also como importantly, Daisy a Rodríguez en tremendous particular, opportunity because y as you all obviamente una noted, oportunidad. one of the primary concerns Y of como se dan among cuenta, Venezuelans on the ground, una de las and also preocupaciones their relatives abroad, que está especially those who have moved sucediendo more en recently Venezuela, and primarily gone especialmente to aquellas working personas class, que se poor han ido class recientemente sectors y of the pertenecen country, a la one of clase their primary concerns is trabajadora. economic viability, right? And just the Una de las daily cosas es la life of being able to, viabilidad económica, exist in ways that, you can feed your family, you can feed your children, you can take, de una to manera que puedes darle de school, you comer can have a tu medicine, et cetera, familia, without tus so much niños, penury eh, or puedes obtener conflict. medicina And para tu so what familia they de una are able manera to do now, que which is no to sea en say, Delcy conflicto. Rodriguez Entonces, lo que pueden hacer ahora, people lo around cual her, decimos is if Daisy they Rodríguez y la gente negotiate and alrededor de exist, ella, es que actually si perhaps negocian incur con los Estados fairly Unidos, significant, de at least hecho, significant adult podrían economic tener de recovery una in a manera pretty short importante period una of recuperación time, económica which de un could periodo translate and parlay pequeño de into, tiempo. Eso and this puede is the traducirse significant a, potential y irony of the present esto moment, es la political ironía más capital importante en that estos if, for momentos, instance, capital elections político, que extend por further ejemplo, into the si las future, potentially, elecciones say, 12 to se 18 extienden al months, futuro they en, could no sé, potentially then turn 12, that political 18 capital meses, into podrían the most cambiar este improbable capital scenario, político which is a a otro escenario post-transition improbable. Estamos electoral victory, hablando de right? una victoria Especially if you post-transición consider what I think electoral, has been, again, a especialmente very weakened considerando lo que ha position on the part of sido the una expat-led posición débil opposition by Maria Corina de Machado, parte de la especially around oposición support for expatriada.
especialmente el apoyo de vuelta de lo que ha sucedido con Maduro y la intervención, lo que se está creando otro momento entre la sociedad que ya está polarizada en Let me Venezuela. ask you Lo voy a this, dejar ahí. Alejandro. I read somewhere, I can't remember Déjame where, preguntarte esto, Alejandro. that Leí en alguna parte, no Trump recuerdo doesn't dónde, que want a Trump no democratic quiere Venezuela. He wants a useful Venezuela. una Venezuela And democrática, quiere una I was Venezuela I am útil. Y also como Venezuelan, ustedes so saben, yo también soy I have venezolana y yo he feelings tenido muchos around this. sentimientos I alrededor de was esto. shocked Yo that President estaba Trump, after a few en hours, shock, a few muy hours after the sorprendido. operation, Horas después de la he operación, el essentially presidente threw Trump Maria Corina Machado esencialmente under the bus. He said, eh, "Oh, eh, no, we're not thinking about her because she doesn't have the criticó respect a in the country." I mean, Machado, if you're dijo, no going to estamos have pensando en ella porque ella no democratic tiene el respeto en transitions el like you país. Si did vas a in tener una regimes transición in South democrática America, como like tuvieron en Argentina, regímenes Chile, Uruguay, como many others, Argentina, you need Uruguay, to have Chile, otros en international, Latinoamérica, you need to have the muchos United otros, States tienes that is que behind tener un Estados a Unidos que democratic está transition. You detrás need de una to have transición democrática y tener pressure at the la international level. presión internacional y So la far, what we asistencia see internacional. is Hasta that ahora lo que hemos Trump visto seems to es be que Trump focused on parece estar oil and enfocado en whatever en el success he petróleo thinks this y was. cualquier éxito, él piensa que esto fue. What's your feeling around this, ¿Cuál es Alejandro? qué piensa acerca I de esto, mean, Alejandro? is it surprising Bueno, that Trump doesn't care digo, about ¿le democracy? I sorprende mean, que a I can Donald understand Trump no that. le Perhaps a importe little la more than democracia? he might be. Yo a mí no me sorprende eso, quizás a Am I algunos, surprised that his pero a mí me primary sorprende interest que su is interés material? principal es material. No. I think No. what is surprising Lo is que the creo que lo que sí es explicitness sorprendente and es the kind of la brazenness with la which this is being articulated. candidez I'm an historian of y Latin America, and in y particular Latin America, el which is to say descaro that con I've que se está. studied, you know, Yo U.S. soy interventions throughout historiador the de 20th Latinoamérica century in y Latin cuando America. You mentioned estudias, a few of those. mencionaste algunas de las intervenciones del And siglo I'm XX de trained to read Latinoamérica y yo estoy subtext. entrenado I'm trained to read between the lines. I'm el trained to subtexto, read ¿no? past the, you know, the flat Lo out que no box of se the dice, classified el documents, subtexto. right? It Eh, is y jarring to yo me as an historian, es methodologically, to hear the quiet part stated metodológicamente so es muy loudly, right? Where discordante before we leer, get to say, escuchar esto well, let me tan tell you all the alto. Antes circumstances in tenía que which decir, actually déjame the United decir States todas is las interested in circunstancias en this, las que that, and the Estados other, as Unidos está opposed to interesado say en esto y lo principles otro, of en vez liberty, de freedom, democracy, etc. It's really about these libertad, other things. democracia. Here Se we're trata de getting otras a cosas. very Aquí clear message estamos about what the escuchando un interests mensaje actually muy are. claro de So lo que son los what intereses. if you see things Entonces, in a very si cold, lo ves calculated, de una manera, se expresa de principled una way, which is manera I think the muy way you need to see it, fría, then you no can begin to imagine puede, that in that context, Maria Corina Machado did not de ese have, contexto, yes, she has María significant amounts Corina of popular Machado, feeling, both sí, outside and inside of ella Venezuela, as tiene evidenced by the elections that the opposition muchas, won last year. What she mucho does not, and this is true of dentro y what fuera de Trump said, Venezuela, it's not that como, she doesn't have the eh, respect of the como population, demostró las of the people. elecciones. No es She que no doesn't have the tiene respect of the people that matter in es que no transition. And tiene that's the el people who have respaldo access de to las the institutions of the instituciones, los state, que tienen the acceso a las police, the security instituciones, forces, a las in this case, the fuerzas militaries, courts, et cetera, et cetera. Like all of that policiales, matters. Not only does she not have the respect of etcétera. that, No solo ella but no they tiene very much see each other as ellos existential se enemies. ven And como so, yeah, enemigos once you begin to existenciales. see Entonces, that, cuando uno empieza a you know, ver this is not a question que of esto no principle, es this is una, really a question es of una you know, pregunta class de, una politics, then cuestión it de absolutely makes sense that Maria Corina would get política sidelined. eh, neo, So entonces let's sí move tiene on sentido. to the next Bueno, speaker, vamos and then we'll a have more pasar al questions. Thank próximo you so orador y much, luego vamos a Alejandro. tener más preguntas. And, Gracias, and now I Alejandro. want to invite Ahora Mariano voy a de invitar Alba, a also very Mariano de specialized Alba, in geopolitics, abogado que international se law, and diplomacy. especializa en Mariano, from a Latinoamérica, legal and diplomatic standpoint, desde un punto as de we said vista before, Venezuela is facing legal y power vacuum, diplomático, but como now we dijimos, have the Venezuela VP of the enfrentaba same regime a as president. All the other leadership, una including brecha de Minister of the poder, Interior, todos los Gonzalo otros, Cabello, who was the power behind the Trump, todos is the los man who has otros, put the el paramilitary
el ministro que tiene el ejército en sus manos, él es el poder detrás de ellos. Él también está, a él no se lo llevaron en Estados Unidos a pesar de haber sido acusado en Estados Unidos, pero que también, ¿qué fija llevarse a un presidente así? ¿Cómo esto fija las normas de la soberanía y la intervención más allá de Venezuela? Muchas gracias, gracias Pilar por esta invitación. Es un placer compartir el panel con Rosana y Alejandro. Yo creo que hay ciertas cosas que hay que considerar aquí. Desde un punto de vista de, derecho internacional, leyes internacionales, no hay una manera legal de justificar esta operación. Hay reglas que se acordaron después de la Segunda Guerra Mundial en el 1945 que se establecieron muy claramente en que prohíben el uso de fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, pero es algo que es algo que hemos visto mucho por parte de Estados Unidos en los últimos meses, que culminó en capturar a el presidente Maduro. Ese uso, es claro que hay varias excepciones a esa prohibición del uso de fuerza. Se puede, por ejemplo, si se autoriza el Consejo de las Naciones Unidas, pero eso porque Rusia y China lo iban a vetar, entonces era muy probable que sucediera. También la fuerza también se puede usar en el caso de ejercitar defensa propia, ¿no? Y creo que eso es también un motivo que el gobierno de Maduro, aparte de bailar y su retórica, tuvo mucho cuidado en cuanto a cómo responder al gran eh, al refuerzo militar en el Caribe, ¿no? Pero por la excepción de la autodefensa. Entonces, esto hace todas estas acciones ilegales. Tenemos que reconocer que es verdad que Nicolás Maduro no puede de verdad ser considerado el presidente legítimo, dado que él perdió en unas elecciones presidenciales en el 2024. Sin embargo, ese detalle es irrelevante dado la ley internacional, dado que su era estaba en control del gobierno de facto. Eso es en punto del ángulo internacional. En cuanto a Estados Unidos, no tenemos que, yo creo que no que Estados Unidos históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tomado más o menos, dependiendo de quién está a cargo en el gobierno de Estados Unidos, un, eh, una estrategia de elegir. Algunas veces se ha cumplido con las leyes internacionales, pero algunas veces no hay algún elemento con que no quiere, al que no quiere respetar. En este aspecto, Estados Unidos ha presentado dos argumentos para convencer al ejército de que esto era una operación legal. La primera, ya me refería a ella, el hecho de que Estados Unidos no consideraba a Maduro de Venezuela, y Maduro desde el marzo de 2020, él tenía cargos en su contra alegado de Estados Unidos, que diciendo que él ha estado por muchos años involucrado en el narcotráfico, y eso es lo que va a ser litigado en Estados Unidos. Y tercero, creo que el año pasado también vimos que el gobierno de Estados Unidos intentó presentar un caso que es débil en términos legales, que, disculpen, deben un segundo. I'm so sorry. Discúlpeme. My daughter.
Es mi hija, It's okay. discúlpeme. It's okay. Entonces, Estados Unidos el año pasado, yo yo diría de dos o tres partes, ¿no? Que Maduro estaba a cargo de una organización, Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico, quizás hayan escuchado de ella, y existe, pero no es un cartel como los que existen en México. Ese nombre se refiere al hecho de que sí, es verdad que Venezuela por muchos años ha sido un país donde hay tránsito de drogas y los narcotraficantes han cooptado a varias ejército y también el gobierno para hacerse los ciegos a ese tráfico de drogas a cambio de recibir dinero, fondos. Disculpe, Reminds me those me candid recuerda videos where you de see esos video videos ladies cándidos. going into the No, bathroom. tranquilo. Entonces, I'm so sorry, I got distracted. me distraje. También creo que un muy considerar es que esto a través de un ángulo de tres puntos. Lo vio como aceite, que ya se ha mencionado. Alejandro mencionó drogas. El ángulo de inmigrantes. El presidente Trump ha presentado un discurso, diciendo que es totalmente mentira, que Venezuela manda criminales, narcotraficantes, que según a las instituciones de Estados Unidos, es verdad que hay una comunidad muy inmigrante en Estados Unidos precisamente por la crisis económica a la que se estaba refiriendo Alejandro durante el régimen de Maduro. La mayoría de las personas que se han ido de Venezuela y han logrado llegar a Estados Unidos son tratando de sobrevivir y tratando de enviar dinero a sus familiares en Venezuela, remesas, trabajo. No ignorar el hecho que la mayoría la minoría han cometido algún crimen o han tenido conexiones con alguna organización las conexiones alguna. También hay otro grupo que se llama Tren de Aragua, que es una organización criminal que se creó en una prisión en Venezuela, en Carabobo, que es un estado central, y supuestamente tiene algunas de las personas vinculadas a esa organización se han establecido en Estados Unidos y han estado involucrados en algunos crímenes, pero tengo que ser muy enfático al decir que es una minoría, que la gran mayoría de los venezolanos en Estados Unidos son personas trabajadoras que están buscando una manera adelante después de haberse tenido que ir de sus países bajo circunstancias económicas muy difíciles o circunstancias políticas de persecución en Venezuela. Si toman todo eso en cuenta, desde un punto de vista legal, es muy difícil darle cobertura o sea, cubrir esa decisión, pero también sabemos la decisión de dejar a Maduro en el poder, pero también sabemos que, como dije anteriormente, que el gobierno de Estados Unidos también tuvo algunos argumentos para convencer a algunas personas en el Congreso, aunque no formalmente, pero algunas personas más importantes, era más importante que la administración de Trump intentara cubrir el ejército, ¿no? Involucrado en todas esas actividades y por eso vimos hace poco que el Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles como una
organización terrorista. Así se explica todo. Dicho eso, también tendría que responder a la segunda pregunta, que es el precedente. Desde un punto de vista internacional, este precedente es preocupante porque si ves la estrategia de seguridad de Estados Unidos que se publicó el año pasado, a finales del año pasado, parece que la administración de Trump tiene esta estrategia de poner su atención en el hemisferio del oeste, pero con amenazas y con coerción. Y algunas veces esto sucede, pero históricamente lo que ha unido de alguna manera, no solo culturalmente, pero también desde una perspectiva de valores a las Américas con Estados Unidos son los valores, y esos valores son democracia y derechos humanos. Y lo que parece que está pasando es que la administración de Trump parece que quiere ver bajo la lógica de esferas de influencia, y entonces quieren reclamar su permanencia en el hemisferio occidental, en las Américas, bajo coerción y amenazas. Y lo que pasa entonces es que tienen éxito desde un punto de vista militar. La extracción de Nicolás Maduro ha sido exitosa porque ha demostrado que las amenazas dichas por el presidente Trump pueden convertirse en una realidad, no solo para Venezuela, pero para otros países en la región. Y por eso hemos visto el gobierno de México teniendo mucho cuidado en cuanto a cómo manejar sus relaciones con Trump, haciendo ciertas concesiones. También había tensión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Recientemente, en los últimos días, Trump y Gustavo Petro tuvieron una conversación telefónica, están tratando de manejar esa relación, pero estamos moviéndonos a un escenario que Estados Unidos va a tratar de aprovecharse del éxito de la operación en contra de Maduro para ejercer coerción, no solo en el hemisferio occidental, pero otros países en el mundo, y también el gobierno venezolano que pudo permanecer en el poder, que como dijo Alejandro, es el mismo que, que había, menos Maduro y su esposa, que era también una operadora política muy importante en Venezuela. I do not foresee that, the region, nor even, other countries or other También group quiero of agregar countries es like que la for example, región, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo la Unión Europea, tienen muchas herramientas para ir contra de lo que hemos visto, lo que ha sucedido. También, dado este precedente, tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo, a medio plazo, va a haber más movimiento en la región, en Europa y en otras áreas del mundo, básicamente para poder intentar cubrirse o disminuir el riesgo de que los Estados Unidos pueda avanzar esta agenda de política de ir en contra. Entonces, no tengo mucha esperanza a corto plazo, pero sí creo que esta idea que los Estados Unidos puede dominar solo el hemisferio occidental por amenazas y coerción, yo no creo que en último caso esto funcionaría. Los Estados Unidos tienen que estar pensando acerca de incentivos positivos, lo que llamamos también incentivos en relaciones internacionales. Esto está entrelazado con Venezuela. Ahora tenemos el presidente Trump que dice que se acerca del petróleo, y ahora los Estados Unidos va a recuperar la industria petrolera
President Trump cannot de really Venezuela con un problema force pequeño que or el direct presidente Trump big oil no and puede gas companies forzar o a to do dirigir a las massive investments compañías in Venezuela masivas petroleras que and really hagan recover the oil industry inversiones unless masivas en Venezuela para poder recuperar la the industria real petrolera, problem a in the menos de country que el gets problema real resolved, en el which is país sea resuelto, you lo establish cual the rule es of law, que you estableces una force massive regla investments to recover the eh, infrastructure of the country. y You también have haces independent courts that inversiones basically importantes para guarantee recuperar el the país, respect tenés of contracts. tribunales independientes que respeten los So contratos. I am Entonces, skeptic about yo whether this estoy plan escéptico of acerca de President si Trump este is going to plan work, del but at the presidente same time, Trump I va a understand funcionar. Al why mismo he decided tiempo, to entiendo leave por qué él decidió the Maduro regime in place because the sea, possibility of dejar advancing el these oil régimen de deals, Maduro establecido, porque la which posibilidad de avanzar basically estos would minimize the contratos interest of the Venezuelan people de is petróleo not too minimizaría unlikely el if they have interés in del power in pueblo venezolano. Venezuela Es más an probable de que authoritarian si se government tiene that poder, does un not have poder to answer, en that has, Venezuela, un poder decades autoritario que of no not tiene que answering contestar, que to the tiene interest of the décadas Venezuelan people. So por el I believe interés del that pueblo venezolano. that is Entonces lo important. dejo ahí y puedo continuar en las Okay, preguntas so después. I just want to Bueno. go to the next También panelist and quiero ir then we'll ahora al just go siguiente through all the panelista questions y because there's a después lot podemos of them. contestar las preguntas. So Tenemos I want to muchas welcome preguntas. Roxana Vigil. Quiero darle She's an la international bienvenida a national Roxana security Vigil. expert who has Es una worked on U.S. experta en asuntos policy to Latin internacionales America y and the seguridad Western nacional Hemisphere. y Roxana, trabaja en can you Latinoamérica y en el please focus your hemisferio remarks on the occidental. U.S. side ¿Puedes of this enfocar moment? tus The United comentarios con States has respecto taken al lado extraordinary estadounidense steps en in estos momentos? Venezuela, Los Estados Unidos está tomando but pasos extraordinarios en official Venezuela, goals pero beyond metas transition oficiales remain más allá vague, de la even though transición Secretary of siguen State Marco siendo Rubio muy talked abstractas, no yesterday están about claras, a a pesar de que three-step el secretario del process. Estado, Marco He also Rubio, ha said it can mencionado take a acerca long de un time. proceso de We 3 don't know días. when elections También are ha going to dicho que be, se puede etc. tomar And mucho the tiempo, que other no sabemos question cuándo is, son las elecciones, how should etcétera. journalists Lo understand otro the es que current cómo objectives of U.S. deberían policy entender los objetivos de estos toward momentos los Venezuela at this stage? periodistas What is de Washington trying to políticas achieve and estadounidenses why hacia now? Venezuela. En esta etapa, Yeah, ¿qué so es lo thank que you for quiere that, lograr for Washington having y por me, qué ahora? Roxana. Can you Bueno, hear me? Okay, muchísimas perfect. Yeah. gracias por la invitación. So, Para mí es un honor I estar think aquí con that Mariano y con I'll focus Alejandro. first on this oil Bueno, me voy a objective because enfocar primero en el even though objetivo del Secretary petróleo. Rubio has A outlined this pesar de que el three-phase secretario plan, we Rubio haven't heard ahora President ha Trump mention delineado anything about a un plan democratic de 3 transition. etapas, So, no in hemos my escuchado al view, it presidente kind of que hable makes acerca de sense una that it's very transición clear that President Trump democrática. is the one calling the Entonces, desde shots mi punto de until we hear vista, es President muy Trump claro que el articulate some policy presidente or some está support for decidiendo todo transition. hasta que My sense is that escuchemos is not going que to be articule alguna actual part política of o the plan. apoyo hacia la transición. So, Mi idea es que eso no on va a the ser oil parte del side, plan. you Entonces, have del lado del petróleo, Venezuela bueno, producing tenemos about a 900,000 Venezuela que barrels está of oil per produciendo day. Big picture for the 900.000 global supply, barriles de that's less petróleo than por día. 1% Es para of que tengan global una supply. So, idea del in the suministro global, sort estamos of hablando de menos the del global scale, it's 1% del quite a small suministro amount. But of global. course, En la Venezuela's escala economy is global almost es completely pequeño, dependent pero on obviamente oil la revenues. economía So, venezolana solo that depende impacts Venezuela casi a lot. I eh, agree with some of what completamente Mariano was saying, de which las is in ganancias por el order to petróleo. achieve Entonces, President eso impacta Trump's muchísimo a Venezuela. objective of Entonces, rebuilding estoy de Venezuela's acuerdo a lo oil que está sector, diciendo we need Mariano. a few Para things. So poder one, lograr we el need new objetivo del laws and presidente economic Trump frameworks, de essentially reconstruir el sector petrolero institutional venezolano, changes, necesitamos structural varias changes cosas. that can Primero, really only be nuevas done by leyes, a un marco democratically económico, elected government. esencialmente cambios institucionales, And then cambios two, we need estructurales the que investment. puedan ser hechos Those, por the un rule of law gobierno and elegido structural democráticamente. Y institutional lo changes are segundo, going to se give necesita una investors inversión. confidence that Esa their investment regla, will be secure. And we have esos President Trump cambios saying estructurales just institucionales, que le yesterday or dé 2 days ago confianza that a los the type inversores, of ¿verdad? Que investment sea he has in mind seguro. is El $100 presidente billion, Trump estaba diciendo which que el tipo de indicates, inversiones que él tiene en some mente, estamos multi-year hablando de 100.000 millones de effort. dólares, que That indica un esfuerzo de doesn't múltiples square años. up or doesn't match Eso up no tiene with sentido, no the big encaja picture, con the big la global oil picture, imagen because global the market con is respecto al very well petróleo. supplied right now. El mercado You está have muy bien non-OPEC suministrado oil ahora. production that's No going to be tenemos coming from the básicamente producción Americas, which is the petrolera que no International es de Energy OPEC, Agency que va a estar refers to viniendo as de the Americas América. Quintet. Estamos That's the hablando United acerca States, de la Canada, Agencia Brazil, de Argentina, and Energía Guyana. Internacional, These
que se refiere al quinteto, los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Guyana. Estos países van a estar agregando suministro al mercado. En los años que están por venir va a haber más de lo que se necesita del petróleo. Entonces, no se necesita más. Y de hecho, los Estados Unidos no necesitan más. Es un petróleo en particular. Ahí va a haber una sobreoferta. Es un petróleo complicado, es ácido y hay que refinarlo. Para refinar el petróleo venezolano se necesita un tipo en particular de refinería y de hecho hay solo unas refinerías específicas en partes del mundo que pueden aceptar el petróleo venezolano para que puedan refinarlo y que pueda ser utilizado. Por eso es que este objetivo de reconstruir el sector energético venezolano, estamos hablando de un compromiso de muchas décadas que no encaja con la realidad. Quiero hablar brevemente acerca de las sanciones. Bueno, Venezuela ahora está bajo un programa complicado de sanciones y puedo contestar preguntas específicas acerca del tema después. Pero básicamente tenemos todo el gobierno entero venezolano que ha bloqueado parte del programa de sanciones estadounidenses y también tenemos lo que es el sector energético venezolano, el sector petrolero que tiene sanciones y después tenemos el sector financiero venezolano que tiene distintas sanciones. Entonces, lo que esperaría yo es que si el objetivo sería reconstruir de manera que tenga sentido de una manera importante el sector petrolero, invitar a los inversores, y tal vez eso es algo que está por venir, no ha sido articulado por ahora, pero es una señal clara al mercado, especialmente a los inversores y a las compañías petroleras que está intentando atraer la administración. Las sanciones no pueden estar en el medio. Hay distintas maneras en las cuales se puede hacer eso, pero, por ejemplo, puedes dividirlo, puedes deshacer algunas sanciones o suspender las sanciones, pero básicamente autorizaciones generales, básicamente que las personas estadounidenses no tengan que cumplir estas sanciones. Y con respecto al mercado, estaríamos viendo algún tipo de compromiso a largo plazo para que no se cumplan estas sanciones, para que haya una extensión de sanciones. Y estos estamos hablando de inversiones largas, a largo plazo. No hemos visto que haya sucedido esto todavía. Básicamente, el secretario de Energía está indicando que hay unas partes importantes. El gobierno estadounidense va a estar vendiendo de manera indefinida petróleo venezolano. Otro tema es que el Departamento de Energía ha anunciado que va a haber autorizaciones para vender el petróleo y para lidiar con las ganancias, y voy a hablar de eso en un momento, pero no hay ningún tipo de detalle. Básicamente el gobierno estadounidense, por medio de la tesorería del departamento, la oficina de asuntos del exterior, básicamente es un mecanismo en el cual se puede utilizar una autorización privada. Este tipo de autorizaciones de una sola compañía, puede haber ciertas transacciones o un paquete en particular. Básicamente hay ciertas transacciones que pueden ser del tema. Y hay una parte importante, es como un rompecabezas que estamos teniendo. Y hay dos cosas rápidamente. Quiero mencionar el bloqueo. El presidente Trump ha hecho muy claro que el bloqueo, lo cual está haciendo eh, que se cumpla por la fuerza naval de la costa venezolana, va a permanecer. El bloqueo tiene que ser cumplido con las sanciones sector petrolero. Y el blanco son distintos barcos, esencialmente. Cientos de barcos están transportándose, no solo en Venezuela, pero transportan petróleo venezolano, iraní, ruso, en todo el mundo en el mercado negro. Entonces, básicamente venden petróleo con descuento. Y los compradores están tomando un gran riesgo lidiando con petróleo que ha sido sancionado en el mercado negro y están vendiendo petróleo venezolano y de otros países sancionados
y la administración de Trump por la primera vez, y estoy al tanto que están utilizando las fuerzas militares para poder que se cumplan las sanciones estadounidenses y para poder enfocarse en, en unos barcos. Y si esto va a entrar el 100% del petróleo a los Estados Unidos, cómo se ve y qué significa todo esto para los compromisos venezolanos y sus asociados en el sector petrolero. Por último, quiero agregar que las preguntas que tengo, bueno, las preocupaciones que tengo, a pesar de que tenemos muy poquita información acerca de cómo la administración de Trump va a utilizar las ganancias del petróleo y lo que van a hacer, pero lo que han dicho por ahora, lo cual es casi nada, es muy poco, es que no va a ir al Departamento de Finanzas, no va a ser parte de los fondos que tienen control, básicamente del gobierno, no va a ir al Departamento de Tesoro tampoco, y básicamente las ganancias del petróleo venezolano que va a vender los Estados Unidos va a terminar en una cuenta estadounidense, no se sabe en dónde, y también ha habido un informe que el dinero no se sabe en dónde. Básicamente, estas transacciones estarían en cuentas en el exterior y eso hace que haya muchas preguntas acerca del tema. Por último, ¿a dónde va el dinero? ¿Quién utiliza el dinero? ¿Qué tipo de control van a existir para asegurarse que el dinero no termine siendo utilizado para propósitos corruptos? Bueno, y hay dos temas principales con eso. Algunos de los fondos creo que inevitablemente van a tener que ir a Daisy Rodríguez para poder encargarse del gobierno, al cual ella se está encargando en estos momentos, hasta que llegue a este objetivo estadounidense del petróleo. Entonces, obviamente, eso tiene ciertas implicaciones con respecto a las sanciones, pero también hay otras cuestiones. Este objetivo, el presidente Trump ha dicho que el dinero le va a beneficiar al pueblo venezolano. Y volviendo a lo que los otros panelistas han dicho, ahora mismo el pueblo venezolano no está tan sido representado en esta mesa. Tenemos el gobierno estadounidense, tenemos el gobierno de Daisy Rodríguez. ¿Quién está representando al pueblo venezolano para poder determinar cómo poder utilizar esas ganancias para su beneficio? Esa es una pregunta pendiente en mi mente. Y si no hay representante, no hay un mecanismo para el representante del pueblo venezolano para poder That's a very good hablar del point. tema. And Un buen it punto. would be ideal to see the opposition represented, but so far they've been left out of the Eso conversation. es un buen Okay, let's start punto y with questions. sería Any interesante follow-up ver questions, la questions that just la answered? oposición Let's start representada, with, okay, there's representada a hasta question ahora about no lo han hecho. journalistic terms. Ok, I'll hay una leave that for pregunta the end. acerca de, There's a question from Carlos hay una Robles, que voy a dejar Venezuela. para el Carlos, you final, wanna ask a pero question Carlos de for Venezuela, you? ¿quieres hacer tu pregunta? La primera, Carlos Roa? Carlos Yes, here I am. Roa. Can you hear me? Sí, estoy Yes, aquí, ¿me go ahead. pueden escuchar? Oh, I Sí. asked two questions. Sí, Would you like me to ask the yo first hice or the dos second? preguntas. ¿Quieres que haga la Whatever you primera o want. la segunda? La que quieras. Okay. Ok, yo I tenía have a una question pregunta for Mariano de para Alba. Mariano de Mariano, Alba. Mariano, el presidente Maduro o como Pilar dijo adecuadamente, el gobernante Maduro fue arrestado, capturado bajo alegaciones de drogas, de tráfico de drogas, pero también hay documentado casos bajo las Naciones Unidas de violaciones terribles de derechos humanos y también hay una investigación abierta bajo la Corte Criminal Internacional de crímenes contra la humanidad. ¿Hay alguna organización que pueda trabajar para que sea responsable para por las violaciones de derechos humanos cuando la operación de Estados Unidos no fue relacionada a esto? Should I go ahead? Begin? ¿Debo Yes, de okay. responder? Yes. Sí, So sí, adelante. Trate de ser breve. Highly unlikely. Es and I'll tell muy you why. poco probable, le diré por qué.
el escenario más claro en el que Maduro pudiera enfrentar cargos en un tribunal internacional es en la Corte Internacional Criminal y ha estado investigando esto formalmente desde el finales de 2021, pero no por lo menos no públicamente, no ha todavía no hay no han emitido ninguna acusación formal en contra de Maduro. Eso es una decisión que la Corte Criminal Internacional, después de especialmente después de las órdenes de arresto en contra de Netanyahu y Putin, ellos puedan emitir una orden de arresto para Maduro. Si ya se ha emitido, es confidencial. Y eso es una decisión de la Corte, si lo van a hacer público o no. Pero dicho eso, yo creo que es bastante obvio que la relación entre la administración de Trump y la Corte Criminal Internacional no existe. Muchas personas y jueces de esta corte están bajo sanciones por parte de Estados Unidos, así que no creo que Estados Unidos, aunque tengamos una orden de arresto, yo creo que por lo menos este gobierno no le va a entregar a Maduro a la Corte Internacional Criminal Internacional. Así que a corto plazo yo creo que él va a enfrentar cargos en la Corte de Estados There's a Unidos couple y vamos a ver qué questions pasa ahí. about what Sí, y hay varias preguntas could también the de qué US face consecuencias for legales this, puede enfrentar Estados for this Unidos attack por or este kidnapping or whatever ataque people want to call it? o secuestro, lo que quieran llamarlo la gente. Bueno, yo creo que desde una perspectiva internacional es poco probable que enfrentarían cualquier consecuencia legal. Hay una posibilidad que el hecho de que este ataque fue autorizado va a ser enjuiciado en las cortes de Estados Unidos, pero sabemos que esto se ordenó por, por el presidente y el Congreso, las decisiones que han tomado, y ya sabemos las decisiones que ellos han tomado, así que creo que es poco probable que Trump o cualquier otro oficial enfrenten eventualmente alguna consecuencia legal por lo que sucedió. Okay, let's see. Está bien, vamos a ver. Nancy Tran, do you want to ask your Nancy question about Tran, China, Nancy? quiero hacer una Nancy Tran. pregunta. ¿Quieres hacer una pregunta acerca de China? hi, Adelante, Nancy Tran. I know Sí, that- hola. Do you hear me? ¿Me escuchan? Go ahead. Sí, adelante. Yeah, my question Sí, mi is pregunta some es, of these things that Trump algunas de tried to, estas cosas que Trump ha control oil intentado so that he can, controlar shut off el China's petróleo para supply que of oil. él But I él heard pueda that interrumpir China's, el oil suministro de from, China, pero yo escuché Venezuela que to China, China is only like el 5% petróleo de of, Venezuela a China es solo its, como demand. 5% So I don't know how much does de it su affect, demanda, así que no sé cuánto the oil afecta supply to China. el Does suministro anyone de know? petróleo Roxana, a China. Alejandro? ¿Alguien I'm happy to sabe? just Rosana, Alejandro. Yeah, Yo estoy the feliz China de argument responder. doesn't El argumento de add up, China for two reasons. no tiene One, sentido por China dos is one motivos. of the Uno, places that China can es uno de refine los this lugares que very puede heavy sour type of refinar crude that Venezuela has. este So in a tipo scenario where you have a de significant petróleo que increase again on tiene production and Venezuela. oil Entonces, exports, eh, and it's put on the market, si esto some of se it is going to end up going to China. si And van then a the venderlo en el other mercado, piece va a of ir a this, China China de is todas a very maneras. Y significant China bilateral también es creditor of un, Venezuela. It un owes, acreditador Venezuela owes China, bastante grande there's estimates, but de it's over $10 Venezuela. billion Venezuela estimates le that are debe a greater. China So más de
eh, mil whether millones de China's dólares. Así que restructuring as aunque well as debt, China it's sea also parte can de happen to rebuild reestructurar those like la what Trump did deuda for externa de Trumping. Venezuela o China algo will need to así, be repaid at la some point. China, a So la China se le my va a sense tener is que China's pagar, broader se le va a interests tener are que to repagar de repay. igual manera. Así que para mí, yo Yeah, creo and I que know los that intereses se van a China pagar. loaned Venezuela a Sí, lot y of yo money sé over the que years. China le prestó mucho dinero a Venezuela a Okay, través de los años. there's a couple of questions Ok, hay here varias regarding the preguntas reaction of aquí Venezuelans. acerca de los Rebecca, I'm gonna venezolanos. read questions Rebeca, just voy a because hacer we las have very few minutes preguntas left. porque From Rebecca tenemos pocas Vargas, is this preguntas de intervention Rebeca shaping Marcos. Venezuelan perceptions of the U.S. and Trump, particularly in light of his anti-immigrant rhetoric? Do you see political alignments shifting in terms Esta of left-wing measures intervención for va President a Alejandro? remodelar Tell las us percepciones de about Venezuela the en reaction of Estados Venezuelans Unidos y inside and Trump, outside particularmente en of this su retórica historic moment. antimigrante. Se van a cambiar la política, el alineamiento política en términos de Latinoamérica, el apoyo de Latinoamérica por Trump. ¿Qué piensas, Alejandro? Bueno, yo creo que sería un error, pero hay algunos hilos. Yo creo que yo creo que el acceso primario, yo creo que, perdón, el conflicto, lo que no están de acuerdo las personas ahora es como sucedió, ¿no? Un asalto armado en Venezuela que sabemos que mató casi a 100 personas, guardias de seguridad, que estaban guardando, muchos oficiales de inteligencia cubanos que estaban respaldando a Maduro. Hay una pregunta que sí, pero no piensa que es malo que Maduro no esté, pero entonces existe la pregunta que si este tipo de ataque puede causar otros ataques, pero entonces eh, pero hay varias perspectivas, ¿no? En Estados Unidos, pero afuera de Estados Unidos, y Mariano y y Rosana pueden hablar de su experiencia, pero desde el punto de vista de una comunidad que lleva afuera más de 5 o 10 años, que es otro tipo de ola de inmigración, hay más decepción, ¿no? Está más decepcionado que esta cosa que ellos querían, que intervención que conduciera a que se cayera el régimen, no condujo a que se cayera el régimen, sino solo Maduro. Y ha dejado a cargo todo el aparato político con el apoyo del presidente Trump, especialmente que María Corina ha estado eh, desde el principio de la la administración de Trump ha estado cortejando a la administración. Entonces, esto tiene más que ver con los venezolanos, depende de mirando desde afuera o desde adentro. Solo tenemos 3 minutos restantes. Esta es una pregunta para todos ustedes. Sí, la meta, el objetivo es que yo creo que la mayoría de los venezolanos están de acuerdo que sería de ser una Venezuela democrática, así que se gobierna a sí mismo. ¿Qué es lo más importante que debe hacer eh, Estados Unidos? Por favor, adelante, Alejandro. Ok. Yo creo que lo más importante que puede hacer Estados Unidos para apoyar eso es dejar de hablar como si fueran los dueños de Venezuela. No puedes decir, sí, claro que queremos ver una transición democrática, como Mariana sugirió. Trump nunca ha dicho eso. En su conferencia de prensa,
sábado por la mañana, la palabra democracia no surgió ni una vez. Y Marco Rubio, claro, ha dicho que es parte del plan de 3 puntos, pero como Mariana sugirió, si esa es parte de la visión de Trump, no está claro si él lo va a articular. Así que lo primero que tiene que hacer Trump es dejar de sugerir que que van a gobernar Venezuela, quedarse con todo el petróleo de Venezuela, esencialmente supervisar, manejar Venezuela directamente o indirectamente a través de la fuerza. Entonces, nada más puede suceder en cuanto a la influencia ahí si eso no Mariano, sucede. I'm sorry, Mariano. Mariano. Sure, well, Mariano, I don't know if we can disculpa, expect Mariano. this from No Trump sé officially, si but podemos I would say esperar esto por la that parte de la administración de Trump, pero yo it's diría very que important to think long term. es I importante think that, pensar a largo obviously plazo. there's an issue here about Hay un what are the problema interests of aquí de Venezuelans, cuáles son los and intereses Venezuela needs de los democracy venezolanos, and a pero no sustainable solo solution. la So democracia, I would sino also una say that it is a solución solution sostenible, or sino a way yo forward diría, that really una allows Venezuela solución a largo plazo que recover le from permita a economic Venezuela standpoint. recuperarse desde un So I punto de think that, vista económico. what I'm seeing Entonces, right now lo que yo is estoy that we are viendo seeing ahora that es it's, un gobierno de rightly Estados so, Unidos putting front and center their interests, exactamente but están minimizing to the extreme centrando sus intereses, pero also the interests of minimizando Venezuelan people who a un extremo los intereses de los venezolanos, que son la gente que en un caso ultimado pueden recuperar este país y que se recupere, ¿no? En cuanto a que tenga instituciones sólidas que puedan estabilizar el país, pero también desde un punto de vista económico. Entonces, yo creo que debe de ser la prioridad, pero no tengo, para ser honesto, mucha esperanza que ese va a ser el caso, por lo menos a Just to corto echo some of the plazo. same things, I Sí, think para unless we see hacerle eco, some yo diría que clear a no ser policy que statement veamos from President Trump alguna indicating that the Trump declaración administration política has a diciendo plan que for la transition to administración de democracy, Trump tiene un I would plan say, para la transición a la in the short democracia term, in the a next corto few plazo, en los months, próximos meses. then I don't Entonces, see yo how he no can meet his veo objective of cómo rebuilding the oil sector into the next va administration. What is the objective given aparte de that hasn't been set? reconstruir And then the el last thing sector de was petróleo, in que order for no this veo cómo. fund, Pero the otra cosa es proceeds que of para oil, que the oil este that the US fondo, government is taking from las Venezuela, ganancias del in order for petróleo que those Estados funds to Unidos not fall le va a into quitar a Venezuela, para que eso no corruption, to eh, so caiga en which corrupción, history tells us these o type of que la programs historia can nos end up dice que este tipo de programas falling into, terminan you would need an en independent mucha third party corrupción. to Necesitarías un control the tercer funds and the partido distribution of the funds. independiente para So administrar estos fondos. that would be Así que another aspect that eso I think sería otro you would need to aspecto see in order que for the Venezuelan tendrías people que to ver para que benefit. las And then, of personas course, then that venezolanas needs se to be on the table. beneficiaran. Y claro, que ellos tuvieran Thank you so much. It's un 5 minutes puesto en past, la so mesa, ¿no? we're gonna Ok, close. ya The last nos message, pasamos un minuto, pero vamos a please continue cerrar. your Pero work el of mensaje de, por finding out more favor, about Venezuela. continúen Keep haciendo su trabajo, Venezuelans in mind. averiguando más de Venezuela y It's not tenga just en mente a los about ideology. It's venezolanos. about No se trata a solo de whole la country of ideología, people that has sino been un país entero essentially de suffering for personas 27 que years han under sufrido por dictatorship. 27 And we all años want to bajo see una Venezuela dictadura y as a queremos democracy. Thank you todos so much ver for a joining us. Venezuela And como una see you democracia. in the Gracias next por one. Thank unirse you. y los Thank you to the vemos la panelists. próxima vez.